Hola amigas, amigos, clientes de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida a la revisión semanal de los mercados y como es tradición, partiremos repasando el desempeño de las principales clases de activos, durante la semana previa, donde a pesar de la volatilidad, vimos que las acciones globales muestran un rendimiento positivo, 0,45%, la renta fija global muestra un retroceso, hemos apreciado algo más de volatilidad en las tasas de interés luego de una cautela por parte de los principales banqueros de la Reserva Federal. Los commodities mostrando un avance de 1,7%, el dólar se deprecia, empieza a cambiar nuevamente de tendencia, en este caso contra monedas desarrolladas 0,31%, mientras que las monedas emergentes se aprecian contra el dólar en 0,64%. El IPSA plano en la semana con bastante volatilidad en la antesala de las elecciones que tuvimos este fin de semana y también acoplándose a esa mayor variabilidad de precios que se da en el contexto internacional con una preocupación en el mundo desarrollado si las empresas tecnológicas están transando con múltiplos que se podrían considerar burbujas. La renta fija en Chile sigue con una tendencia positiva. En la semana acumula una ganancia de 0,3%, mientras que el peso chileno finalmente empieza a hacer un catch-up en relación a las monedas de Latinoamérica. En esta ocasión, en la semana, se aprecia casi 2%. El detalle de los retornos de las acciones durante la semana previa destaca el buen rendimiento en Europa. Esto es suma de ganancias en euro más la depreciación de esa moneda en relación al dólar. También positivo aquí la bolsa de Japón, avanzando un 1%, y Latinoamérica en dólares, que también tiene una ganancia en la semana de 1,7%. No hay grandes movimientos en la renta fija internacional, sí destaca la caída del índice agregado que ya habíamos mencionado anteriormente. Mientras que a nivel de monedas vemos la apreciación, principalmente en el caso de emergentes, es bastante extendido esa rentabilidad respecto a el dólar. Acá prácticamente todas se aprecian y se ve el desmarque que tuvo el peso chileno, que día lunes hay algo de toma de ganancias, vemos un rebote en el tipo de cambio. Y respecto a mercados desarrollados, vemos que el franco suizo muestra un tremendo rendimiento, esto luego de acercamientos por parte de Trump con el gobierno en ese país para tener una política comercial algo más relajada en relación a los principales anuncios que se habían hecho durante abril de este año. Por último, a nivel de commodities, se retoma la senda apreciativa en los metales preciosos, el oro y la plata subiendo 2 y casi 5% respectivamente, también el cobre positivo y los commodities de energía que también tienen un rendimiento al alza durante la semana. Vamos con las noticias de la semana. La primera, las elecciones en Chile, donde tendremos segunda vuelta, tal como lo anticipaban las encuestas. No hubo un ganador con un porcentaje mayor a 50%. Y en este caso, el primer lugar lo saca en esta primera vuelta Janet Jara, la candidata del Partido Comunista, con 26,8%, 3,5 millones de votos aproximadamente, mientras que el segundo lugar lo obtiene José Antonio Kast, con un 23,9%, casi 3,1 millón de votos, el candidato del Partido Republicano. Acá, en términos relativos a la encuesta, hay una sorpresa negativa. Se esperaba que la candidata comunista obtuviera mayor voto, así que mirándolo desde esa coalición, el resultado es peor de lo que ellos esperaban. Y también por el lado positivo o al alza, la sorpresa la da el candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, que obtiene 19,7%. Dentro de los más rezagados, que tuvo una mayor posicionamiento o presencia en las encuestas de forma sostenida durante los últimos 12 meses, está Evelyn Matei, que obtiene solo un 12,5% de los votos. A nivel del Congreso, estamos mirando acá el cuadro de la izquierda, el panel del medio. Vemos que en el Senado la suma de los escaños que obtiene y mantiene Chile Grande y Unido y Cambio por Chile, que podríamos clasificar como de centro derecha a derecha. Esto es
la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, Demócratas, también el Partido Republicano, el Partido de la Gente, el Partido Social Cristiano, antiguamente los senadores que estaban antiguamente, suman 25 escaños, eso les da un 50% de los sillones disponibles para la Cámara Alta, mientras que los partidos y coaliciones de la izquierda tienen 23 senadores, más estos dos independientes que podemos ver acá en la imagen de la derecha. Ese es el doble clic al Senado. Podemos ver que en la parte de independientes, pero en este caso con un sesgo más de izquierda, se encuentra Fabiola Campillay y también Karim Bianchi. Con eso podríamos decir que el Congreso se encuentra dividido en el eje simplificado de izquierda-derecha, 25 senadores para la izquierda, 25 senadores para la centro-derecha. Y si vamos a la composición de la Cámara de Diputados, acá haciendo la suma de la coalición de centro-derecha, tenemos Chile Grande y Unido, obtiene 34 diputados, Cambios por Chile 42 diputados, la suma no le alcanza a la centro-derecha para obtener más de la mitad de los diputados en la Cámara Baja, esto es, serían 2 diputados adicionales. Así con esto las coaliciones que componen Renovación Nacional, Evópoli, la UDI, Demócratas, el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario es de 76 diputados. Por el lado de independientes se encuentra Carlos Bianchi, que históricamente ha tenido más sesgo y votaciones en el eje izquierda-derecha hacia la izquierda. Y acá la sorpresa la da el Partido de la Gente, que obtiene 14 diputados. Ahí aparece el detalle de los seleccionados y bueno, acá hay un contraste bastante amplio entre algunos de sus componentes, por ejemplo Pamela Giles, que uno podría ubicarla en el eje más de izquierda, versus otros varios que están más de centro a centro-derecha. Así que con esto, como resumen de la votación, pasan a segunda vuelta Kast y Jara, haciendo la suma y el trasvasije de votos, se ve muy poco probable que José Antonio Kast no gane la segunda vuelta. Aquí probablemente la discusión va a ser si se acerca más al 60% o se queda con un techo de 55%. Haciendo un resumen de las encuestas y qué tan certeras fueron para esta elección, esto lo hemos mostrado en algunos webinars. Arriba aparece la elección del año 2021, abajo la primera vuelta año 2025. Estamos tomando 4 encuestas, estas son la CADEM, Activa, Criteria, UDD. Estamos haciendo el cierre de encuestas a lo que sería el dato oficial pre-veda, 5 de noviembre de 2021, y al cierre de octubre el año 2025. Y tomando en base 100 las preferencias por candidato, el año 2021, cuando atribuimos un 60% de la base de encuestados de Franco Parisi a un voto final de derecha, centro-derecha y el 40% restante a izquierda, centro-izquierda. El resto se divide izquierda-derecha de acuerdo a su inscripción electoral. Las encuestas anticipaban un 55.9%, perdón, un 52.2% para la izquierda, centro-izquierda 2021, 47.8% para la derecha, centro-derecha. El resultado de la primera vuelta, con la misma metodología de asignación de votos de Franco Parisi, da un resultado de 51.6% para la izquierda, centro-izquierda y un 48.4% para la derecha, centro-derecha. Así que estuvieron bastante precisas en la primera vuelta en esta suma de coaliciones el año 2021, mientras que el año 2025 vemos que el margen de error fue de 1,25%, la distancia 2,5%, haciendo la misma distribución de votos en Franco Parisi por derecha e izquierda. Así nos da que las preferencias por las coaliciones o candidatos de derecha es de 62% y 38% para izquierda, centro-izquierda. Aparecen a la derecha la fecha de corte de cada una de las encuestas y para que nos fijemos ahí, esa preferencia de 62% por candidatos directos o indirectamente de derecha, centro-derecha, de 62% versus 38% de izquierda, podemos apreciar que
se parece bastante a la distribución de votos que observamos para el plebiscito constitucional del 2022. Estos tres gráficos nos muestran en el eje X la proporción de votantes por apruebo, en el de la izquierda, rechazo, el del medio y el de la derecha, por comuna. Cada punto es una comuna y lo contrastamos con el porcentaje de votos que tuvo Janet Jara en el eje Y del gráfico de la izquierda, el total o proporción de votos que obtuvo Kast, Kaiser y Matei en el eje de la izquierda en el gráfico del medio y el total de la oposición, esto es sumándole además Parisi al eje Y del gráfico de la derecha. Podemos ver que hay una alta correlación entre la gente o las comunas que tuvieron una mayor proporción de votación a apruebo por el proyecto constitucional del año 2022 y votaron por Jara, acá en el gráfico de la izquierda, mientras que vemos una alta proporción de comunas que tuvieron un rechazo mayoritario y también terminaron votando por candidatos de oposición, el gráfico de la derecha, según el análisis que hace de la votación con los datos del CERVEL y también por los registros comunales Faro UDD. Aquí aparecen algunas de las 10 principales propuestas que están contenidas en la agenda en los programas de gobierno de Janet Jara y de José Antonio Kast. Vamos a ver cómo estas se actualizan en base a los resultados de la primera vuelta y en particular en el caso de José Antonio Kast con la incorporación del comando de Kaiser y la eventualidad de también incorporar algunos participantes del comando de Evelyn Matei. Segunda noticia de la semana, finalmente se acaba el cierre de gobierno federal en Estados Unidos, se aprueba la reapertura, fueron 43 días de parálisis, esto es un récord en cuanto a los días o la extensión de este cierre en Estados Unidos. Acá la oficina del Congreso, la oficina de presupuesto del Congreso, hace una estimación por trimestre del impacto que tendría este cierre de gobierno. Lo diferencia en el impacto que tendría en el PIB por trimestre, esto considerando que en la parte del medio del cuadro de la izquierda abajo fueron 6 semanas de cierre, serían aproximadamente 28.000 millones de dólares de impacto. Si es que lo llevamos a el primer y el segundo trimestre del próximo año, tendríamos una recuperación de 13.000 y 4.000 millones de dólares. Con esto el impacto neto total sería aproximadamente entre 7.000 y 14.000 millones de dólares de menor creación de PIB en la economía americana. Acá a la derecha algunos datos concretos y hechos estilizados. El mayor paro de gobierno central en Estados Unidos con estos 43 días y el impacto que tendría en trabajadores que estuvieron trabajando sin goce de sueldo, adicionalmente cuántas personas perdieron sus beneficios sociales y bueno, números de retraso en la publicación de datos oficiales. Tercera noticia de la semana, datos relativamente negativos por parte de China. La producción industrial muestra un crecimiento interanual de 4,9% y se esperaba un 5,5%. Por el otro lado, tuvimos que las ventas de retail estuvieron levemente sobre lo que esperaba el consenso de mercado, que anticipaba un crecimiento interanual de 2,8% y esto fue de 2,9%. Así que vemos una debilidad en la manufactura en el caso de China. Acá el gráfico de la derecha abajo nos muestra cómo ha sido la evolución de la actividad industrial, las exportaciones totales y cómo ha caído el nivel de exportaciones hacia Estados Unidos. Mientras que en el Reino Unido también hemos visto datos más débiles económicos, no solamente en el caso del PIB, también en la parte de empleo, el mayor que registra el Reino Unido desde el COVID. Con esto el mercado está anticipando que el Banco de Inglaterra tenga entre 2 y 3 recortes de tasa de política monetaria para el próximo año, esto a pesar de que la inflación aún no se encuentra controlada. Y por último, respecto a noticias de las semanas, ya casi terminando con los resultados de las compañías en Estados Unidos, han reportado a la fecha un 92% de estas, 459 empresas que han hecho su reporte. Con esto vemos que hay un crecimiento en las utilidades y también en los ingresos,
de forma relevante, pero adicionalmente también hay una buena proporción de empresas que han reportado utilidad por sobre lo que esperaba el mercado, específicamente 81%, mientras que un 50% de las empresas han tenido revenues o ingresos por sobre lo que esperaba el consenso de mercado. Entre las principales compañías que reportan esta semana tenemos por el lado del retail, Home Depot reportando mañana los resultados, una empresa que tiene casi 400 mil millones de market cap y que está transando actualmente, de acuerdo a las proyecciones de Goldman Sachs de utilidades, a 24.4 veces earnings. Tendremos el día miércoles más empresas de también retail consumo, Lowe's, que sería la competencia directa de Home Depot. Tendremos TJX, que sería esta franquicia, cadena de tiendas que venden marcas con descuentos. Williams-Sonoma en la parte más ligada a Home Improvement. En el caso de Estados Unidos, Target por el lado de supermercados. Nvidia siendo la más relevante, la más grande, con 4,4 trillions en tamaño de mercado, market cap, y que acumula 35% de rentabilidad en lo que va del año, transa actualmente a 31 veces utilidad. Y terminamos el día jueves con más empresas del sector de retail, Ross Stores, muy parecido a lo que es TJX, con un market cap de 51 mil millones y que transa casi 24 veces utilidad, mientras que Walmart, con un tamaño de 850 mil millones de dólares de market cap, reporta los resultados, acumula 19% de ganancias la acción este año y transa a 37 veces earnings. Esas son las principales para esta semana. Acá tenemos el resultado del desempeño de las acciones que componen el S&P 500 y el ICPA la semana previa, la que terminó el viernes pasado, destacando el Albemarle. En el caso del litio, vemos hoy en Soki un desempeño bastante positivo, casi 10% subiendo la acción, mientras que la semana anterior, acciones de segunda pantalla, Small y Mid Cap, son las que tuvieron mejor rendimiento. Luego aparece Soki con un 4%, CCU con un 3,4% respectivamente. Se recarga la agenda de reporte de datos económicos con la reapertura del gobierno en Estados Unidos. Tenemos la actividad de manufactura del distrito de la Fed de Nueva York, que muestra un número mejor de lo que estaba esperando el mercado y acelerando respecto al mes de octubre. Tendremos hoy en la noche producción industrial en Japón, mañana en Estados Unidos, luego el miércoles la balanza comercial en ese país, junto con datos de inflación final para la eurozona y tasas de interés referenciales para operaciones inmobiliarias en el caso de China. El día jueves, las minutas de la Fed, también la creación de empleo en el caso de Estados Unidos, el dato oficial para el mes de septiembre, la tasa de desempleo y los indicadores líderes. Por último, el viernes, los PMI para Estados Unidos, para la eurozona y también para el Reino Unido. Eso es lo principal. Como siempre, agradecemos que revisen nuestro informe, nuestros reportes, se conecten a nuestras actividades a través de YouTube o los diferentes canales y también nos sigan en redes sociales. Muchas gracias.